Bueno, entonces, como les decía, entonces el tema de hoy de propiedades hidráulicas de los suelos. Entonces nosotros, hasta ahora, hasta el día, hasta hace 2 semanas, eh, estudiamos lo que es referente pues, a las propiedades físicas del suelo. ¿Cuáles son esas propiedades físicas? Pues lo relacionadas con tamaño, con la forma de las partículas, la consistencia del suelo, eh, las propiedades físicas que vieron pues en los ejercicios de relaciones volumétricas y gravimétricas, como lo son el contenido de agua, la relación de vacíos, la porosidad, la gravedad específica y todo eso. Ahí, entonces, hoy, a partir de hoy, entonces vamos a estudiar eh, propiedades referentes o relacionadas con el flujo de agua. Entonces, recuerden que nosotros, cuando vimos esas relaciones de fase, el suelo pues se puede encontrar en sus tres fases, en la líquida, en la sólida y en la gaseosa, ¿no? El agua, entonces, que es el líquido predominante de esa fase líquida, eh, que es importante y que cumple un papel fundamental en el comportamiento mecánico de los suelos. Entonces es necesario estudiar el agua y el estudio pues, del agua en el suelo, pues, o nosotros estudiamos eh, el agua como tal en el suelo a partir de, se ve reflejado en las propiedades hidráulicas. Entonces, es importante ese estudio de las propiedades hidráulicas de los suelos porque eso tiene un efecto decisivo en el costo de una excavación y también la dificultad con la cual se realiza. Y también que, bueno, ahora no van a entender ese tema, pero sí más adelante, que es uno de los temas finales del curso, que es la velocidad a la cual una arcilla se consolida cuando se le aplica una carga. Entonces, por ahora no les puedo explicar eso bien porque no lo van a entender, pero sí este ejemplo por ejemplo, una excavación. Entonces, es importante entonces estudiar las propiedades hidráulicas allí. Entonces, supongamos que, vamos a hacerlo acá más bien. Entonces, supongamos que ese es mi terreno natural, mi línea de terreno natural. Es decir, que todo esto es suelo. Y aquí se va a construir una edificación. Entonces, acá, digamos, este es mi edificio. ¿Ya? Y que en ese edificio se requerirá hacer un sótano. Entonces acá aquí irá un sótano, pues lo que implicaría hacer una excavación, un sótano que puede ser pues para parqueadero. Entonces resulta que, bueno, aquí en el suelo que nosotros tenemos acá, eh, o sea, el que está alrededor de esa excavación que se va a realizar es una arena. Entonces aquí es una arena que puede ser, no sé, un SP, algo así. Entonces las arenas y que de pronto es una arena suelta, es decir, que tiene una relación de vacíos muy grande, de pronto una relación de vacíos, digamos un valor de 2.3, algo así. Tiene muchos espacios vacíos. Y que nosotros tenemos, ya bueno, de pronto ese concepto, nivel freático, ya les explico qué es eso.
pero quiere decir que hay presencia de agua en esa arena. Que esa arena pues puede estar está saturada. Entonces aquí pongo unos punticos ahí para indicar de que ese suelo tiene agua. Si ese suelo entonces tiene agua y esa arena es suelta, cuando yo haga la excavación, ya ese rectángulo rojo que está ahí, ¿qué va a pasar? El agua va a pasar a la excavación. Y mi excavación se va a llenar de agua. ¿Ya? Entonces, básicamente como es una arena suelta, es un suelo muy permeable. Muy permeable. ¿Qué tan permeable o no permeable es el suelo? Se estudia a través de las propiedades hidráulicas de los suelos. Significa que cuando yo vaya a hacer esa excavación, pues no, constructivamente no va a ser posible. ¿Ya? Y eso implicaría unos costos adicionales en la excavación. Si yo no estudio esas propiedades hidráulicas y yo asumo de que el suelo no es permeable y de que no hay nivel freático, no hay agua allí, la excavación sí se puede realizar, pero se necesitarán unas estructuras para poder estabilizar y evitar de que esa agua penetre esa excavación. ¿Qué son esas estructuras? Unas tablas estacas, que son básicamente unas estructuras temporales de acero verticales. Entonces nosotros instalamos eso acá, digamos, y con eso nosotros estamos evitando de que esa agua penetre la excavación. Obviamente esa agua también ejerce una fuerza horizontal, entonces todas esas tablas estacas están diseñadas para evitar de que, de que esa agua penetre en la excavación. Entonces por eso es importante, entonces, antes de hacer ese sótano, tomar una muestra de suelo y esa muestra de suelo llevarla al laboratorio y estudiar las propiedades hidráulicas. Es decir, saber qué tan permeable, bueno, el suelo, resulta que hicimos la prueba, el ensayo para estudiar las propiedades hidráulicas y encontramos de que el suelo no es permeable. Es decir, que la excavación se puede realizar sin entibado, sin una tabla estaca. Y con ¿eso qué? Pues esas tablas estacas representan un costo adicional en la excavación. Entonces, por eso es que aquí ven, tiene un efecto decisivo en el costo y la dificultad de la excavación. La otra es pues que resulta ser muy difícil hacer una excavación cuando tenemos presencia de agua. Entonces, por eso es importante estudiar esas propiedades hidráulicas. Bueno, entonces, nosotros el agua de la que está presente en el suelo proviene de dos fuentes. Está el agua de sedimentación y el agua de infiltración. Para explicarles eso, cuál es cada una de ellas, entonces es importante eh, remitirnos al ciclo hidrológico. No sé si ustedes ya alcanzaron a ver hidrología o en qué semestre ven esa materia. En este semestre, profe. O sea, la están viendo. Bueno, entonces ya, Sí. bueno, igual eh, todos conocen, creo que eso también se ve en bachillerato, ¿no? El ciclo hidrológico, aunque sea un poco de manera muy general.
Entonces el ciclo hidrológico, el cual pues ya saben que el agua lluvia pues proviene de las nubes, esa agua precipitada y que cae a la superficie, ya pues por gravedad llega a la superficie. Parte de esa agua lluvia, se infiltra y la otra queda sobre la superficie. Entonces el agua esa que queda sobre la superficie se conoce como agua de escorrentía. ¿Qué tanta agua se infiltra y qué tanta agua queda sobre la superficie? Eso dependerá pues de varios factores. Uno, qué tan permeable es el suelo. Si el suelo tiene pocos espacios vacíos, pues no va a dejar penetrar o dejar que esa agua se percole o se infiltre y queda como un agua de escorrentía. Dependerá también de la pendiente. Por ejemplo, aquí, que es una zona plana, el agua se infiltrará en mayor proporción que el agua que cae sobre esta pendiente, que es mucho más abrupta, mucho más empinada. Aquí lo más probable es que el agua pues se quede sobre la superficie, o sea, quede como agua de escorrentía. Dependerá también de la vegetación. ¿Ya? Si hay mucha vegetación, el agua es más probable que el agua no se infiltre. Caso contrario, si el suelo, si no hay poca vegetación, pues el agua se infiltrará con mucha más facilidad. Entonces tenemos esas dos, tenemos el agua de escorrentía y el agua de infiltración. Entonces esa agua de escorrentía termina básicamente pues en esos cuerpos de agua superficiales como son pues, los lagos, los ríos. Entonces si vemos aquí, esta agua termina en un cauce. Se almacena pues también en depresiones o una retención superficial. Bueno, aquí está la retención superficial o película de agua. Y la otra, que es la que nosotros vamos a estudiar, es la que se infiltra. ¿No? Entonces, esas son las dos, las fuentes de el agua de infiltración y el agua de sedimentación. Es decir, esa agua que es de correntía y que esa también va arrastrando, recuerden que bueno, eso lo vimos la primera semana, que el agua pues arrastra los sedimentos y los lleva, los transporta hacia un sitio. Y que probablemente esos sedimentos pues quede cierta agua almacenada allí. Bueno, entonces hay un concepto importante para ahora que estudiamos las propiedades hidráulicas y es el de nivel freático. El nivel freático entonces es una línea que separa la zona del suelo que está completamente saturada. Entonces, para explicarles ese concepto, entonces me remito a esta figura, donde fíjense que aquí tenemos, esto es un valle, fíjense, entonces esto acá es una zona de montaña, acá también, donde el agua, pues, de escorrentía, baja por la pendiente y termina en una corriente, en un río, en una quebrada o algo así. Entonces, parte de esa agua también, pues, se infiltra y se va almacenando. Se va almacenando, se va almacenando. Entonces, fíjense que aquí hay una línea, fíjense, que separa la zona del suelo que está saturada. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la línea de nivel freático, significa que debajo de esa línea de nivel freático, bueno, esto no es solamente agua, aquí hay, esto es suelo, recuerden que esto es suelo, entonces debajo de esa línea de nivel freático el suelo está saturado. Saturación, entonces 100% quiere decir que los vacíos, todos los vacíos están llenos de agua. ¿Ya? Entonces, y si nosotros hacemos un zoom aquí en esta zona, fíjense, acá vemos, tenemos la línea de nivel freático. Y fíjense que acá el suelo
las partículas sólidas están llenas, todas están llenas de agua, y que esta es una zona de saturación. Y por encima, fíjense, el suelo, hacemos un zoom ahí, no está completamente seco, está parcialmente saturado. Fíjense que hay agua, hay espacios vacíos y hay partículas sólidas. Y eso se conoce como la zona de aireación. Entonces ya saben, un concepto que deben tener claro: la línea de nivel freático es la que separa la zona saturada de la zona seca o parcialmente saturada. ¿Qué pasa? Que por encima del nivel freático el suelo está parcialmente saturado, pero más superficial, o sea, más nos acercamos a la superficie, pues las condiciones climáticas o el sol, eh, el agua se evapora con mucha más facilidad. Entonces cerca del nivel freático es normal encontrar suelos en sus dos fases, o sea, la fase sólida y fase eh, gaseosa, que es con el aire. Es decir, que el suelo está seco. Más que todo eso se encuentra entonces cerca de la superficie de terreno natural. Y entre esas dos se encuentra pues, un suelo que está parcialmente saturado. Otra cosa importante acá es que la línea de nivel freático sube y baja. En época invernal, entonces, es normal encontrar la línea de nivel freático mucho más cerca de la superficie. Por ponerles un ejemplo, en la zona de La Mojana, eh, en época invernal el nivel freático se encuentra a 1 metro de profundidad, o hasta superficial, o sea, uno hace un hueco y encuentra el agua allí mismo. Y en época de verano, pues se encuentra mucho más profundo, 3 4 o 5 metros de profundidad. Entonces fíjense que acá, entonces aquí dice una línea punteada, entonces dice nivel freático durante época de sequía. Entonces, ocurre algo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una corriente de agua. Y debajo, bueno, tenemos nuestro nivel freático. La idea es, o normalmente, bueno, y ya eso lo vemos más adelante, es que ese nivel del río tiende, o eso se estabiliza con la línea de nivel freático. ¿Ya? Entonces puede ocurrir el caso de que el nivel freático le aporte agua al río. Puede ocurrir, y eso se conoce como un efluente. O puede ocurrir que sea el río quien le aporte agua al agua subterránea, perdón, y eso se conoce como un influente. Otro concepto importante lo vemos aquí, que son los de los acuíferos. De pronto ustedes, bueno, han escuchado eso. Entonces aquí tenemos un perfil, fíjense, aquí tenemos un suelo donde tenemos varias capas. Un acuífero entonces es un estrato de suelo que tiene la capacidad de almacenar agua. Por ejemplo, las arenas sueltas almacenan agua. Las arcillas que no tienen tantos espacios vacíos, no almacenan agua, entonces no son acuíferos. Entonces los acuíferos, fíjense que aquí se presenta un acuífero. Y los suelos que no almacenan agua, que no tienen esa propiedad de dejar pasar el agua con facilidad, se conoce como acuitardo o acuicluso. Entonces fíjense que acá
tenemos un acuicluso que puede ser una roca, porque la roca tiene pocos espacios vacíos, son casi que impermeables, o puede ser una arcilla. ¿Ya? Entonces, en esta figura que vimos acá, no quiere decir que, bueno, aquí el agua llueve, llueve, llueve y el agua se va almacenando, ¿no? El agua va bajando, va bajando, va bajando, pero eso no quiere decir que llegue, y si ustedes recuerdan que la Tierra tiene un núcleo, ¿no? No quiere decir que el agua baje indefinidamente hasta el núcleo, ¿no? El agua llega hasta que encuentre una barrera impermeable, o sea, hasta que encuentre un acuicluso. El agua se almacena, pero llega un momento en que se detiene hasta que encuentre un acuicluso o acuitardo. Entonces tenemos eso, y también es importante que tengan esos conceptos claros de acuicluso y el acuífero. Y entonces aquí fíjense, nivel freático, la línea de nivel freático, que separa la zona saturada de la zona que no saturada o parcialmente saturada. Podemos tener el caso que se puede presentar un nivel freático colgado. Aquí dice capa freática colgada, es lo mismo de nivel que el nivel freático. Entonces ya saben que el acuicluso o acuitardo es una barrera impermeable, entonces puede que dentro de un acuífero haya una excepción, o sea, se presente una capa, una roca, por lo menos esto puede ser una roca, y que tenga esa forma de batea. ¿Qué pasa? Que el agua penetra y parte de esa agua se va a almacenar en esa roca que tiene forma de batea, en ese acuicluso. ¿Ya? Pero entonces, y si nosotros, por ejemplo, nosotros queremos determinar la línea, el nivel freático, la profundidad del nivel freático, nosotros hacemos una perforación acá para saber, y resulta que a nosotros nos da acá, a esta profundidad, digamos que esto sea 1 metro y acá esté a 4 metros. Entonces, esto se conoce como un nivel freático colgado, o sea, no es el nivel freático real. El nivel freático real es el que está acá abajo. Básicamente aquí es un agua almacenada debido a la presencia de un acuicluso dentro de ese acuífero. Entonces aquí tenemos un acuífero. Bueno, los acuíferos pueden ser confinados o no confinados. Aquí en este caso les muestro el flujo de agua en un acuífero no confinado. Entonces, nuevamente tenemos la superficie de terreno natural y tenemos dos estratos de suelos. O sea, tenemos un suelo permeable, que es un acuífero, y más abajo tenemos un suelo impermeable, que es un acuitardo, y que puede ser un suelo impermeable o una roca. Y aquí tenemos un cuerpo de agua, ya bien sea un río. Entonces esa parte de esa agua de ese río se infiltra, y también pues debido a, fíjense que estamos en una pendiente, tenemos una pendiente, es decir que el agua que se infiltra fluye, o sea, no queda, de pronto aquí es estático. Aquí debido a la pendiente, el agua se mueve del punto de mayor energía a los puntos de menor energía. Entonces el agua fluye a través de ese acuífero. Obviamente pues para abajo el agua no puede coger porque para acá el agua no puede coger porque hay una barrera impermeable, o sea, hay un acuitardo. Y aquí nuevamente, bueno, aquí tenemos un nivel freático colgado. Cuando dentro de ese acuífero hay alguna excepción, o sea, se presenta una roca ahí impermeable que hace que se almacene agua en una pequeña parte de ese acuífero. Entonces, esto es un acuífero no confinado.
no confinado es cuando debajo de ese acuífero tenemos un acuitardo, o sea, una roca o un suelo impermeable. Tenemos el caso de un acuífero confinado. Confinado, bueno, nuevamente la figura, entonces tenemos un cuerpo de agua, tenemos la superficie de terreno natural, pero fíjense que aquí está el acuífero, que es este suelo que está en el medio. Entonces este río le suministra agua al acuífero y debajo y arriba tiene dos rocas, o sea, tienen acuitardos impermeables. Entonces el agua fluye a través de ese acuífero confinado y fíjense la línea de nivel freático. En el caso anterior del acuífero que no era confinado, esa línea de nivel freático puede subir hasta la superficie. Fíjense, aquí tenemos la línea de nivel freático, puede llegar hasta la superficie. O sea, todo ese suelo se puede saturar, pero acá no, acá la línea de nivel freático máximo puede llegar hasta acá. Entonces ese es el acuífero confinado. Tenemos una, o la otra es la condición artesiana. Entonces en ese caso tenemos nuevamente un acuífero, tenemos el cuerpo de agua, tenemos un acuífero que también está confinado. Arriba y abajo. El agua entonces fluye. Pero ¿qué pasa? La línea de nivel freático máximo puede llegar hasta acá. Máximo, porque está confinado por ese acuitardo de ahí arriba. Pero esa agua ejerce o la línea, y eso se lo explico más adelante, la cabeza de energía, que eso va por el principio de Bernoulli, llega hasta acá arriba. O sea, si no fuera por el acuitardo, si aquí no hubiera un acuitardo, el nivel freático nos llegaría hasta acá arriba. Pero como está confinado, por más que quiera, no puede pasar de acá. Es decir, que esta agua que está aquí dentro de ese acuífero tiene una presión. Y que si nosotros introdujéramos un tubo aquí o hacemos un pozo, por eso se conoce, de pronto ustedes han escuchado en la finca los pozos artesianos, el agua sube hasta acá arriba. Porque el agua, porque debería subir hasta allá, solamente no ocurre porque está confinado por ese acuitardo. Entonces esta es la línea, la línea de nivel piezométrico se conoce esa, la altura a la cual se debería elevarse la columna de agua. Aquí por lo menos el acuitardo termina acá. Aquí no tiene ningún límite, aquí está confinada solamente abajo. Es decir, que cuando el agua, cuando fluye aquí en esta zona, el agua sale a la superficie. Sale a la superficie. Sale a presión. Acá de pronto sale el agua, pero no ejerce. Fíjense que aquí estas flechitas indican que el agua está a presión. Acá no. Acá sale el agua y de pronto se mantiene superficial. Entonces, como están confinados, se ejercen unas fuerzas de infiltración que van hacia arriba. Entonces, eso es lo que hacen de pronto en las fincas eh, para captar agua. Entonces, hacen unos pozos, los pozos artesianos. Hay pozos en los cuales pues el agua llega a la superficie, quiere decir que es un pozo que está, es un acuífero que está confinado. Entonces, eso se conoce como una condición artesiana. Acá, bueno, otra figura
donde también se presenta una condición artesiana. Entonces, acá les muestro, bueno, la sección transversal, donde fíjense que acá de pronto pasa un río. Aquí tenemos una zona de montaña y tenemos un acuífero que es aquí este azulito, Confinado. que está confinado arriba y abajo. Entonces el agua, este río le suministra agua al acuífero y el agua se moviliza en este sentido. Entonces, si hacemos, fíjense, y la línea de nivel presométrico, la superficie presométrica va por acá, va por acá. Acá arriba, a esta altura. Si nosotros hacemos un zoom acá, fíjense, y se hace un pozo artesiano, el agua en ese pozo se eleva hasta la línea piezométrica. O sea, el agua se eleva hasta esta altura. Un zoom acá, entonces ¿qué pasa? Ah, bueno, acá en esta parte el agua no fluye porque fíjense que la línea de nivel freático, perdón, la superficie piezométrica está por debajo de la altura del pozo. En cambio que si nosotros, fíjense acá, hacemos un pozo, la línea piezométrica, la superficie piezométrica está muy por encima de la altura del pozo. Entonces, ¿qué espera uno? Que cuando nosotros hagamos un pozo acá, el agua fluya y suba hasta esta altura. Suba hasta esta altura. O sea, el agua sale a presión. Entonces, como ven allí, entonces ocurre flujo a través de un suelo. De pronto, bueno, no sé si ustedes también están viendo mecánica de fluidos. Nosotros estudiamos entonces el flujo de agua, pues teniendo de agua a través del suelo, utilizando las teorías que ustedes ven en mecánica de fluidos, asumiendo, pero en realidad, bueno, en flujo a través de tuberías, pero no es tan así. Entonces, ¿por qué? Por la trayectoria que toma una partícula de agua a través de un suelo, porque el agua se está moviendo a través de los espacios vacíos de un suelo. Eso es irregular. O sea, no es como en una tubería de acueducto donde pues el agua no tiene ningún problema y se mueve en una sola dirección. Pero entonces en suelo es un poco diferente, ya les muestro una figura. Entonces es un poco errática, irregular, porque tiene que ir buscando los espacios vacíos. Y esos suelos a veces tienen un arreglo, esas partículas están un poco desorganizadas. ¿Ya? Y además de eso, pues los suelos tienen un rango amplio de tamaño de partículas. Entonces estudiar un poco ahí la velocidad en un suelo no es tan fácil. Entonces el flujo de agua, entonces a través de un suelo, hay varios factores que pueden afectarlo. Entonces, primero, entonces la diferencia, y ya eso se lo explico ahorita con más detalle. El flujo de agua ocurre por la diferencia de cabeza total entre dos puntos. De pronto aquí no lo entienden muy bien, pero ya se los explico más adelante. La velocidad entonces también depende de la densidad y la viscosidad del fluido. Eso pues parece algo más claro, entonces, y eso ocurre también pues para flujo a través de tuberías. Entonces un aceite que es más viscoso, entonces se moverá a menos velocidad a que el agua que es menos viscosa, ¿no? Entonces depende también de eso, de la densidad y la viscosidad del fluido. Depende, ya esto es más específico,
del tamaño, la forma y la cantidad de los poros. Entonces, un suelo impermeable que tiene pocos poros, entonces el agua pues no va a fluir con mucha facilidad. O sea, las velocidades en suelos con pocos espacios vacíos es muy pequeña, casi que nula. La forma de las partículas también. Si las partículas están alineadas, están en un solo sentido, será mucho más fácil para el agua atravesar ese suelo, a que si tenemos partículas que como lo que ocurre normalmente, están en diferentes posiciones, entonces el agua tiene que eh, tomar trayectorias diferentes. La mineralogía entonces también es importante. Eh, ¿Por qué la mineralogía? Entonces, eh, hay minerales que absorben, que retienen agua. Eso también lo vimos en la primera clase. Los minerales de arcilla, que son la mormoridonita, la hilita, la caolinita, por lo general tienen carga negativa. El agua tiene carga positiva, entonces tiende a absorber o a retener agua. Por ejemplo, el cuarzo, que no es un mineral característico de suelos finos, entonces, y que es más común en las arenas, entonces no retienen, no absorben esa agua. Depende pues, de las propiedades electroquímicas y de otras propiedades del fluido. Y todo eso afecta la atracción de las partículas de agua con las partículas de suelo. Esto era por lo que les venía, bueno, lo que les venía diciendo. Entonces tenemos eh, un suelo, tenemos partículas de diferentes tamaños. Entre ellas hay espacios vacíos, y estas flechitas que ven acá es la ruta que toma el agua, ¿no? Entonces el agua se mueve a través de esos espacios vacíos y en diferentes direcciones, totalmente diferente a lo que ocurre en un flujo de agua a través de una tubería. Bueno, entonces para explicarles un poco de esto de las propiedades hidráulicas de los suelos, de cómo fluye el agua a través de los suelos, es importante remitirnos entonces al principio de Bernoulli. Entonces, el principio de Bernoulli lo que nos dice es que, bueno, si Bernoulli eso lo estudió en una tubería, en un tubo de esta forma, que tiene una reducción, y entonces él encontró de que la energía de ese fluido que pasa a través de esa tubería eh, se mantiene, a pesar de que, por ejemplo, aquí a la entrada de esa tubería la velocidad es diferente acá en esta reducción. Sin embargo, la energía en la entrada de esa tubería se conserva, a pesar de que varía la velocidad, se va a conservar a la salida. Y que la energía, fíjense, si analizamos este punto acá, a la entrada y la salida, tiene tres componentes. Un aporte, la energía debido a la presión del agua, la energía debido a la velocidad y una energía potencial, o sea, debido a la posición. Entonces, tenemos la energía de presión, que se representa como la letra P, la energía cinética, que es la asociada a la velocidad, entonces es un medio de la densidad por la velocidad elevado al cuadrado, y la energía potencial, que se debe a la altura, a la topografía, entonces densidad por gravedad por altura. Entonces tiene que ser igual. Es decir, sabemos que la velocidad a la entrada es diferente a la velocidad a la salida, pero la energía siempre se mantiene.
Entonces esta energía es igual a la energía a la salida, que sería la presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado por la densidad por la gravedad por la altura 2 elevado al cuadrado. Entonces acá la velocidad en esta reducción aumenta y la presión disminuye. O sea, la presión aquí es menor que acá y aquí la velocidad, la presión aquí es menor que la de acá y la velocidad acá es mayor que la de acá. Se supone entonces que esto debería cambiar, pero no, o sea, siempre se mantiene a la entrada y a la salida. Ese es el principio de Bernoulli, que se representa con esta ecuación. Entonces nosotros ese principio de Bernoulli, o sea, esa energía nosotros también la podemos representar en términos de altura de columna de agua. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos aquí nuevamente una tubería, ahorita no me acuerdo cómo es que esto tiene, esta tubería tiene un nombre en específico, no me acuerdo ahora. Y nosotros introducimos una tubería, un tubo acá. El agua se va a elevar en este punto cierta altura. Y si nosotros elevamos también acá, introducimos una tubería, el agua se va a elevar cierta altura. Con respecto a un punto, vamos a analizar aquí, bueno, el mismo punto. Esto se va a elevar una altura H1 y el punto 2 también a la misma altura. Se va a elevar una altura H2. Este sería, bueno, la energía en el punto 1 y esta es la energía en el punto 2. Y esto nosotros lo podemos expresar en términos de altura de columna de agua. La presión P1, esa P1 que ustedes ven acá, las presiones se calculan como la densidad del fluido, que en ese caso es agua, multiplicado por la altura. Si nosotros despejamos altura ahí, entonces queda, y por lo general esas presiones de agua nosotros las representamos con la letra mu. Mu. O sea, U1 es igual a gamma del agua por la altura. Es decir, que si yo quiero representar eso en términos de altura, entonces despejo aquí la altura y nos queda que esa altura debido a la presión del agua sería igual a la presión del agua dividido entre el gamma del agua, que es lo que ven aquí. Presión del agua sobre gamma del agua. La altura debido a la velocidad del agua, entonces nosotros la podemos expresar de esta manera, que es esta que ven ustedes acá, medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces nosotros la podemos expresar esa altura debido a la velocidad como la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esta es la altura debido a la energía potencial. Esto sí corresponde a una altura topográfica con respecto a un punto de referencia. Es decir que la altura que se eleva esa columna de agua
H1, entonces aquí ven la ecuación. Esta es la ecuación. Y la altura que se elevaría entonces en un punto, acá en el punto 2, similarmente, entonces de manera similar, siendo que ahora tenemos depende de la presión del agua en el punto 2 y de la velocidad en el punto 2 y de la altura topográfica de ese punto 2. Es lo que ven allí. Eso era lo que no les había explicado bien acá. Esa es la superficie piezométrica que ustedes ven aquí. Eso que ven aquí, esto que ven acá, es la altura que se eleva el agua, que se debería de elevar el agua debido a esas tres componentes de presión del agua, velocidad y energía potencial. Y fíjense que hay una diferencia de altura entre esos dos puntos. Esa diferencia pues nosotros lo podemos calcular restando la H1 de H2. H1 de H2. Esto se los explico para mostrarle un poco más en detalle esto, que esto es un factor importante en el flujo de agua a través del suelo, la diferencia de cabeza total entre dos puntos. Esta H1 se conoce, es una altura piezométrica o también normalmente, y lo vamos a hablar así, es cabeza total. Altura piezométrica del punto 1 o cabeza total del punto 1. Acá H2 sería la altura piezométrica en el punto 2 o la cabeza total en el punto 2. Y fíjense que acá dice que el flujo de agua ocurre por una diferencia de cabeza total entre dos puntos donde el flujo está ocurriendo. Entonces fíjense que aquí hay una diferencia. Estamos hablando de en tuberías, ¿no? Pero el flujo ocurre porque hay una diferencia de cabeza total. Sí, porque si fuera igual no hubiera flujo. Exacto. Entonces, aquí tenemos, bueno, para explicarle también eso. Supongamos que aquí tenemos una muestra de suelo. Una muestra de suelo que si ustedes se fijan, está dentro de un recipiente, ¿no? Entonces supongamos que eso lo tenemos en el laboratorio. Pero fíjense que tiene una pendiente, o sea, que eso está rotado un poco. Fíjense que aquí va de arriba hacia abajo. Y que aquí nosotros, no sé, le suministramos agua de izquierda a derecha. Y nosotros, para estudiar el flujo de agua a través de ese suelo, nosotros introducimos dos tubitos acá. Estos se conocen, técnicamente estos se conocen como piezómetros. Los piezómetros nos ayudan a identificar también la superficie, la línea de nivel freático, la superficie piezométrica o la línea piezométrica. O bueno, el suelo está saturado, ¿no? Que ese suelo está saturado. Y acá, obviamente, pues como ese suelo tiene agua y nosotros introducimos esos piezómetros, esos tubitos, el agua se debe elevar cierta altura, ¿no? Debido a esa componente de presión, de velocidad y de posición, cabeza de posición. Entonces supongamos que esa agua, eso se eleva hasta acá. Se eleva así. Y acá también se eleva. Pero fíjense que se elevó a la misma altura. Entonces yo les hago la pregunta.
sabemos que bueno, ocurre flujo, pero no sabemos en qué dirección. ¿El flujo ocurre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? O no ocurre flujo, también puede ser la otra opción. No hay flujo. ¿Quién me dice? Profe, yo diría que de izquierda a derecha, ¿no? Se supone, ¿no? Uno ve la figurita ahí torcida, el agua Sí, baja porque por si gravedad. Uno no hay una creería que bomba, eso tiene Pero una yo, bomba en pero la yo parte diría, Pero si, profe, yo diría de que la si nos aquí que vamos a los trae. conceptos, ahí vemos que la cabeza piezométrica A es igual a la cabeza piezométrica B, profe. o sea, yo diría que ahí no importa Están en el la sentido, misma. lo que importa es el nivel freático. De bueno, pronto donde entonces, viene el agua está a un nivel más alto. O sea, yo digo que ahí no importa el sentido, sino que donde proviene el agua está a un nivel más alto y el nivel freático más alto, está por ahí. por eso y de acuerdo con eso, ¿cómo ocurre? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Eh, De A a B. Ahí la solamente está saturada, no está corriendo. ahí no ocurre flujo, no está ocurriendo flujo. ¿Por qué? Bueno, era lo que les decía acá, por eso les estaba Que las explicando. cabezas piezométricas son iguales. O sea, el flujo ocurre por una diferencia de cabeza total entre dos puntos. Entre dos puntos. ¿Qué pasa aquí? Y les muestro en detalle. Este es el nivel base. Fíjense que aquí hay un nivel base. Es decir, que nosotros las alturas las estamos midiendo desde ese nivel base. O sea, el H1, el HA, bueno, aquí es A, la letra A, entonces vamos a HA, es todo esto. Y HB es todo esto. Y HB es lo mismo. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Ustedes ven acá, listo. Este corresponde, y si ustedes miran la ecuación acá, voy a borrar este mamarracho. Fíjense, todas esas alturas tienen tres componentes: presión, velocidad, posición. Por lo general, y eso se me olvidó decirlo, entonces, el flujo de agua, normalmente el flujo de agua a través del suelo tiene velocidades muy pequeñas. Tiene velocidades muy pequeñas, entonces por lo general nosotros medimos, como esta velocidad es pequeña, nosotros la asumimos como cero. Estas velocidades son cero, entonces por eso es que, bueno, lo asumimos como la cabeza de presión más la cabeza de posición. La cabeza de velocidad se omite. La cabeza total tiene una altura correspondiente a la presión que se conoce como la cabeza de presión y la cabeza de posición. Por eso que aquí en esta red ustedes no ven velocidad por ningún lado. O sea, se asume, es un machetazo ahí que se hace para simplificar un poco las cosas. Pero hay que tener mucho cuidado. El agua a veces puede resultar o puede tener cierta velocidad y que puede también ocasionar problemas en el suelo, ¿no? Puede ocasionar tubificación o erosión interna. Pero aquí en este caso nosotros vamos a asumir de que las velocidades son, para hacer esta simplificación, son cercanas a cero. Entonces acá, y vuelvo acá a la figura. ¿Será que se me está viendo? Bueno, hasta donde me escucharon que se me estaba descargando el computador. Sí, Todo. sí escucharon. Que a veces se... Sí. Bueno, entonces les decía eso. Bueno, volviendo acá a la figura entonces, HA
tiene esas dos componentes. La primera es la altura topográfica más la altura de presión. Y nuevamente acá tenemos en B tiene su altura topográfica, sería ZB. Y tiene una altura de presión. H de presión en B. Si ustedes fíjense que ZA, si nosotros nos basamos en la topografía, no está lenta. ZA, o sea, tiene mayor altura topográfica que... ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. está lento. Entonces ZA es igual a ZB. Algunos pensaron que como el punto A está más elevado que el punto B, entonces el agua fluye de izquierda a derecha. Y vemos que también que la altura de presión en el punto A es menor que la altura de presión en el punto B. Ninguno de estos me define cómo ocurre el flujo. Lo que me lo define es la diferencia de cabezas totales. Que en este caso en A es igual a B y por eso es que no ocurre ningún flujo. O sea, es la suma de las cabezas de presión más la de posición, la cabeza total. La diferencia de esas dos cabezas es la que me define el flujo de agua a través de los suelos. Ahora, entonces, si nuevamente porque esto ya no se puede. Si en el punto B se elevara así, y en el punto A se elevara así, pareciera ilógico, pero el agua se está moviendo en este sentido. Aunque B tenga menor altura topográfica que A, el agua, la cabeza total en el punto B es mayor que la cabeza total en el punto A. No sé qué le pasa a esto. Entonces el flujo ocurre de derecha a izquierda. Sí entendieron el concepto. Sí quedó claro. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe.
Listo, entonces eso es importante que lo tengan claro porque vamos a ver ejercicios y, y es importante tener ese concepto claro. Y además de que está el concepto ese erróneo de que se cree de que el flujo de agua ocurre por diferencia de niveles, o sea, de cabezas, de las alturas topográficas, y no es así, o sea, es por la diferencia de cabezas totales. Listo, bueno, entonces yo creo que bueno, por hoy podemos dejar aquí la próxima clase, o sea, la del jueves, vamos a explicar un poco sobre la ley de Darcy y a ver uno de los métodos para en laboratorio, en campo o con correlaciones para determinar como esas propiedades eh, hidráulicas de los suelos. No sé si tengan alguna pregunta. No, hasta el momento no. Profe, bueno, yo sugiero bueno, haga otro quiz o otro algo para ver si no se recupera, porque la verdad, Vamos a ver, o sea, depende, vamos a ver cómo les va. Pero sí me tocaría, entiendo de que fue, y me disculpo ahí con eso porque eh, sí fue, también se me pasó a mí eso. Lo ideal sería que darle por los datos y no tener que yo dárselos estuve en la después. reunión. Como que estoy teniendo problemas de conexión Yo digo acá. en mi caso yo estuve en la reunión hasta que tuve que cargar el primer archivo. O sea, el momento que voy a cargar el primer archivo, yo digo, no, tengo muchas páginas, muchas ventanas abiertas. Yo dije, voy a cargar el archivo. Entonces me desconecté de la clase. Y después me volví a conectar al final porque ya vi que pues me faltaba un dato. Y lo manifesté al final y usted dijo, no, esos son los datos que están. Y un compañero escuchó, pero ya usted lo había dado en el grupo, o sea, bueno, en el chat. Entonces no me había percatado de eso. Bueno, y yo pues por lo menos en la plataforma le coloqué que le puse que faltaba un dato, por lo menos un GS. Sin embargo, ahí traté de asumir otro valor, pero o sea, me dieron valores, o sea, para demostrar que sabía hacer los procesos, pero la verdad pues dieron valores que quizás no iban a ser los correctos. Pues asumí un volumen sólido de 1, donde pues el volumen total era 104 centímetros cúbicos. Pues ahí para demostrarle que pues sabía hacer el proceso, solamente que pues ese dato pues no lo tenía. A mí se me hizo raro porque los pasados o sea, yo lo resolví. Obviamente yo estaba pendiente de los otros parciales que usted hizo con anterioridad y yo lo resolví fácil. O sea, pero acá ya uno, como quien dice, no, de pronto lo puso más difícil porque tuvimos más tiempo, pero no. Y no solamente el GSUS, podía haber otros valores, un contenido de humedad, que una relación de vacío, que una porosidad. O sea, no dependientemente tenía que ser ese valor. Pero podían haber otros valores que también podían uno deducir de fórmula y de ahí empezar a despejar. Listo. Entonces ahí vemos, entonces. eh, Ahí vemos como qué podemos hacer entonces. Listo, profe. Bueno, entonces Profe, nos vemos el jueves. habla con Keiner, el que no pudo hacer el parcial ese día. Ok, ¿Sí me escucha? sí. Profe, es para que hoy voy a hacer el pago del supletorio para ver cuándo lo Ahí creo que hay otra, damos la fecha. persona que tuvo un problema. Entonces, no sé si es en este curso, ahorita no recuerdo si es en este o en el otro. Entonces, Profe tiene como sí, estoy teniendo problemas ahí de conexión. Sí, Keiner, entonces la idea es que, no sé, ya ahorita hablo con él
supongo que será el de del otro curso. Y para presentar ese parcial, máximo sería hasta la próxima semana, no sé, máximo hasta el otro martes. ¿Ya? Listo, profe. En caso tal, tú podrías presentarlo en el horario de 10 a 12, el martes, ¿Cuándo, profe? el próximo martes, Yo tengo después de esta clase, clase. pero podría hablar con el profesor. Ok, igual yo le pregunto a la otra persona si podría él en este horario para ver. Y, Bueno, profe. y ahí estamos hablando. Igual me recuerda, porque a veces se me olvida, no sé, el jueves o en la clase o el viernes, no sé. Listo, bueno, entonces nos vemos. Listo, profe.